relacionada con Armando Benedetti y Laura Sarabia. El ex embajador de Colombia en Venezuela y la ex jefe de gabinete han sido citados al Consejo Nacional Electoral para que declaren sobre el tema de los dineros que financiaron la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y por el otro lado, el presidente Petro tendrá que enfrentar denuncias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, una de ellas interpuesta por el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Ahí se tiene que encargar él de ocuparse de defenderse ante estas acusaciones y lo segundo, gobernar, ¿no? Y pendiente del Congreso, que son las inquietudes que nos atañen a todos, Jesús. Por eso tenemos un invitado muy especial a esta hora para ayudarnos de pronto a través de su análisis político, desenmarañar esto que está pasando en Colombia. Se trata del ex concejal y analista político, también compañero nuestro en estos micrófonos de RCN muchos años atrás, Juan Carlos Flores. Juan Carlos, bienvenido a RCN Radio, gracias por atendernos, buen día. Jesús, un placer saludarlo y oigo por allí otra voz conocidísima. Qué conocidísima, sí señor, doña Yanelda Jaimes, la reina de la madrugada. Y un saludo muy especial también para usted, Yanelda. Hola Juan Carlos, gracias. Bueno, Juan Carlos, empecemos hablando de lo que puede venir en el CNE para Armando Benedetti y para Laura Sarabia. Ayer hablábamos en estos micrófonos y el análisis va por ese lado. ¿Será muy demorado lo que puedan enfrentar ellos en el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral no es precisamente, por desgracia para nosotros los electores, la institución más eficiente del mundo. Y es una institución que tiene, probablemente de todas las así llamadas cortes, tiene el origen más político. Quienes están allí, muchos de ellos son políticos, han estado en la política o podrían estar en la política en cualquier momento, a diferencia de lo que ocurre con la Corte Suprema, la Constitucional o el Consejo de Estado, como ustedes bien lo saben, Yaneta y Jesús. Entonces, y luego sus instrumentos para investigar no son los más de mejor calidad. Piensen ustedes que en el caso de Aida Merlano, una señora que en su momento fue elegida según se ha relatado, con más de 18 mil millones de pesos, ella presenta cuentas costo cero. Imagínense ustedes, los documentos que ella presentó, cero gastos y entonces y cero dinero recibido. Y el Consejo Nacional Electoral se viene a dar cuenta de que todo esto había pasado cuando ella se vuela para Venezuela. Entonces, me parece que allí yo no esperaría grandes cosas en la investigación, aunque se han señalado muchos elementos. Ayer se hizo público que este estratega español de apellido Rubí, si mal no recuerdo, que pudo haberse ganado decenas de miles de dólares, no fue registrado en los gastos de la campaña, y todos supimos que él estuvo aquí en Colombia, que jugó un rol esencial en el proceso de elección del presidente Petro. Me parece entonces que probablemente los grandes efectos del terremoto que estamos viviendo, o para usar un símil de la tierra del señor presidente de Córdoba, donde la tierra se ha abierto en Puerto Escondido, ¿cierto? Y está mostrando las entrañas. Entonces, lo que está en este Puerto Escondido de toda esta campaña presidencial, probablemente lo veamos salir por otros lados. Seguramente es por los testimonios, o bien sea del ex embajador o de la ex mano derecha del presidente en la Casa de Nariño, a través de la investigación judicial. Sí, quizá pues digo yo, ¿no? Mientras se dan todas estas indagaciones de pronto paquidérmicas, fíjese usted lo que acaba de decir, doctor Juan Carlos Flores. Hay otra pregunta y se la traslado porque fue lo que le escuché a Gustavo Bolívar en una entrevista que el domingo, antes de todo este otro terremoto de los otros videos de Benedetti, Gustavo Bolívar le decía a José Manuel Acevedo, director de noticias, es que este gobierno lo reconoció él, vamos a cumplir ya un año y no ha arrancado. Con todo esto que está pasando, quizás se demore más arrancar. Le pregunto, Juan Carlos, ¿podrá darse este proceso de arrancar con esto? Estancado en el Congreso sus proyectos, o a marchas por doquier, investigaciones e indagaciones por todos los lados de un terremoto que no se veía venir y que quizá no podía darse antes de que arrancara realmente este gobierno. ¿Qué debe hacer Petro? Yo creo que por desgracia para todos nosotros, porque aquí no se trata solamente de Petro o de sus seguidores como el señor Bolívar, se trata del funcionamiento del país, se trata en el caso de quienes votaron por él, quienes le llevaron a la presidencia, piensa usted todo ese movimiento juvenil que hubo inmenso,
pues para ellos es una inmensa frustración, y para el resto de Colombia pues es la sensación, para quienes somos mayores, de déjà vu, de lo que ya se vivió durante Samper. Samper no gobernó, Samper se defendió. Pensemos que su escudero, que era el entonces ministro de Gobierno, Horacio Serpa, todo el tiempo era dando espadazos, era un espadachín, ¿cierto?, lanzando espadazos a un lado y a otro. En el caso de Petro, su problema es que vemos que prácticamente la defensa se concentra en él, porque quienes, como él ha sido tan omnipresente en la comunicación a lo largo de los últimos años, pues sus huestes se esperan es a lo que él diga. Entonces yo lo que veo es que el terremoto, ha ocurrido un inmenso terremoto, como todos estos temblores que están ocurriendo en Colombia. Y seguramente vendrán más y más réplicas, porque aquí hay un elemento. Recuerden ustedes el caso Samper. En el proceso judicial se iban conociendo a través de Medina y otros cada vez más y más historias. Recuerden ustedes la historia de las cajas que llegaron de Cali envueltas en papel regalo a la mansión esta de Medina, que quedaba en La Cabrera, en el norte de Bogotá, mansión que todavía existe, y cómo se abrían esas cajas y se repartía esa plata, y venían las declaraciones del contador de los Rodríguez Palomari. Entonces, esas son las que yo llamo réplicas, que en algunos casos podrían ser tan grandes como un terremoto. Y entonces vendrían las respuestas del presidente, y vendrían las respuestas de quienes le acompañan, o de eventuales nuevos involucrados. No olvidemos que hay dos investigaciones paralelas en la propia familia del señor presidente, como es el caso de su hijo, el diputado por el Atlántico, el señor Nicolás Petro, el caso de su hermano. Recuerde usted que han aparecido cosas de reuniones con la familia de este delincuente político de La Guajira, que hoy está en la cárcel, que fuera gobernador, se me escapa ahora el nombre. Entonces son muchas fuentes de futuros temblores y terremotos, y de este puerto escondido donde la tierra se abre, como es el caso, lo menciono ahora como metáfora. Entonces yo lo que veo es que, igual que con Samper, Petro ya no podrá gobernar como él pretendía, él se ha presentado un líder latinoamericano, un líder en muchos campos, el medio ambiente, porque todo está literal la base, como le decimos en Bogotá, como le decimos a los desperdicios que se deja de la comida y que se van a tirar unos a otros, y entonces Petro estará en el ruedo o en las corralejas contra el burladero, o contra este cerco de madera que hay en las corralejas, y por todo lado unos toros amenazantes, con esos cachos gigantescos que tienen los toros de las corralejas. Ahora, Juan Carlos, preguntarle por lo que se ha venido conociendo como narrativa, como respuesta a todo esto de parte del presidente Gustavo Petro. Y anoche revisamos la cuenta de Twitter, y anoche vuelve a poner este tema sobre la opinión pública en el país. Dice el presidente Gustavo Petro que todo esto se trata de un simple intento de golpe blando. ¿Hay golpe blando? Pues no creo que lo haya por esta razón, porque un golpe de Estado, pues es un golpe de Estado que propicia la oposición. Pero fíjese usted que en este caso, ¿quién acompañó al presidente Petro a lo largo de toda su campaña como mano derecha? Armando Benedetti. Y Armando Benedetti estaba sub judice, investigado por enriquecimiento ilícito. Es decir, Armando Benedetti no era precisamente una monjita descalza con votos de pobreza dedicada a luchar por el bien de los seres humanos. Para nadie es un secreto que Armando Benedetti es uno de los políticos más tradicionales, siempre envuelto en todo tipo de rumores, consejos, escándalos. Y Armando Benedetti, a él le concedió el presidente ese inmenso poder. De hecho, en campaña vivía en el norte de Bogotá el presidente en un sitio, entiendo que es un hotel, que era pagado con en los vuelos privados que hacían. Uno veía las fotos de quién estaba sentado al lado del presidente, Armando Benedetti. En las campañas, los videos que mostraban que y se señalaba a la prensa que Armando Benedetti era el único que se le podía acercar al oído del presidente para decirle: esto se acabó, nos vamos para otro lado.
por el lado de quién llegó la señora Saravia a la campaña del entonces presidente, por el lado de Armando Benedetti. Entonces, yo soy muy franco, esto no se arregla con labia. Los señalamientos son de inmensa gravedad. Armando Benedetti dice, sí, yo estaba borracho, tomado, ahora el excanciller, que uno dice, el excanciller, ¿por qué no tomaba medidas cuando sabía que un embajador para los oyentes, no puede moverse del país donde es embajador si no tiene autorización de la Cancillería? Y nos hemos enterado en los últimos días que Armando Benedetti hacía lo que se le daba la gana y el canciller tenía que mirar para el techo. Ahora el canciller se da cuenta que Armando Benedetti, y lo dijo ayer el canciller, no lo digo yo, no me atrevería a decir una cosa de esas porque no me consta, que el embajador era un señor cocainómano. Entonces, todo eso no es nuevo, todo eso se sabía. Entonces Armando Benedetti puede ahora decir que estaba borracho y todo, pero fíjese que no ha dicho, no, todo lo que yo dije eran mentiras, eso no lo ha dicho. Y lo que dicen las personas de domésticas, las trabajadoras de la casa de la señora Saravia, muy de confianza del presidente, porque ¿quién se dice, todo el mundo lo dice, que no, la única manera de llegar al señor presidente era a través de la señora Saravia? Entonces, este es un escándalo, para citarlo con otras palabras, un escándalo doméstico. Esto no se lo inventó un senador, un parlamentario de la oposición, un enemigo acérrimo del señor presidente. De manera que esto no se arregla con labia, esto pasará a través de las instancias judiciales. Ojalá que las diversas instancias, la Fiscalía, que tiene un papel fundamental aquí, juegue un papel objetivo, que haga una investigación seria, que pues no lleve a que entonces el presidente diga que entonces no le sirve tampoco la justicia. A lo largo de muchos años el presidente ha tenido es uno de los políticos más hábiles con la lengua, con la palabra en Colombia, pero creo que esto no se arregla a punta ya de lengua ni de palabra, esto se arregla con pruebas de lado a lado. Claro, bueno, le voy a cambiar de tema, Juan Carlos. Usted en esta contienda electoral por Bogotá, ¿cómo va? ¿Qué está haciendo? ¿Se va de candidato? ¿Está buscando alianzas? ¿O va a estar como analista? ¿O cuál va a ser su posición frente a este proceso que va a ser bien interesante por la segunda vuelta? Yanelda, en las últimas dos elecciones en las que he participado, una al Consejo que gané cuando yo me retiro del Consejo al terminar mi periodo el 31 de diciembre del 2019, esa campaña fue costo cero. Por eso les contaba lo de la señora de Barranquilla, la ex senadora que huyó a Venezuela y luego está aquí en Colombia, que pues, para mí fue como una cosa de una suerte de extraña injusticia, que yo hice una campaña real de costo cero, caminando, sin entregar un volante, con cero publicidad, sin recibir un peso de nadie, y que esta senadora presentara unas cuentas costo cero, habiéndose gastado, según dicen los involucrados en esa campaña, financiada criminalmente, con más de 18.000 millones de pesos. Entonces, yo solo podría hacer una campaña a la alcaldía de Bogotá costo cero. Y yo no podría transar con la casta política, yo no podría salir elegido para luego estafar a los ciudadanos e ir a abrazarme con la casta política del Consejo de Bogotá y ofrecer puestos y contratos por todo lado. Eso yo no lo podría hacer. A mí me hubiera encantado ser alcalde de Bogotá, pero yo no puedo llegar engañando a la gente, como está ocurriendo cada vez más frecuente en Colombia, que la gente se presenta como cambio, como transformación, como renovación, como promotores de referendos contra la corrupción, y después llegan a gobernar de la misma manera. Entonces, como siento que yo no puedo llegar, porque no voy a, por ejemplo, llegar y decir mentiras a los bogotanos, que no voy a hacer pico y placa, pues cómo no va a haber pico y placa si la ciudad está paralizada, y si no hay pico y placa, ¿qué pasaría? Que yo voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, cuando no lo puedo hacer. Mire usted el caso del metro. A mí me gusta el metro subterráneo, fue el metro que yo defendí. Entonces yo voy a ir a estafar a los bogotanos diciendo, sí, voy a hacer el metro subterráneo, voy a cambiar ese contrato de Peñalosa, y luego me eligen y me abrazo al metro de Peñalosa. No. Es decir, ustedes que me han conocido durante años dirían, pero este Juan Carlos era un mentiroso. Todo el tiempo nos decía que era así y terminó así. Entonces le soy muy franco, Yanelda. No me siento, no sería capaz de lanzarme una campaña a punta de mentiras para financiarme corruptamente por a las espaldas de los electores, y después decir con total descaro, no, yo no sabía nada de eso, esos son ellos los que me acompañaban a mí, pero yo a lavarme las manos como Poncio Pilatos, no, así no me educaron mis padres.
Doctor Flores, la campaña y la política cambia cada minuto y por supuesto uno cambia de opinión a medida que van avanzando los segundos, pero en este instante, ¿usted quién cree que va a ser el próximo alcalde de Bogotá? Sabe que, se lo digo con toda franqueza, no sé, hay como una cierta suerte de pasmo en Bogotá, y no lo voy a decir, ni más faltaba, para irrespetar a ninguno de los candidatos, porque todo ser humano merece un respeto como el mismo que yo pido para mí. Pero la sensación en Bogotá es que como candidatos con ¿cómo se llamaría eso? Con enjundia de alcalde aún no se ve. Es lo que yo siento. Yo camino mucho por la ciudad, yo hace muchos años decidí no tener carro y disfruto mucho caminar o subirme en el transporte público, de manera que yo todos los días con alguien me para a hablar o yo hablo con mucha gente en la calle y eso es lo que yo siento, una suerte de pasmo, como de para los problemas que tenemos, ¿dónde está el gallo o la gallina? Y es lo que, se lo digo con franqueza, lo que yo siento todos los días en la ciudad. No sé si yo esté equivocado, pero es lo que la gente me comenta, lo que percibo. Me subo a un taxi y el taxista me dice, mire, la gente que se sube dice, todavía no vemos el gallo o la gallina para asumir los problemas inmensos que tiene Bogotá. Es que estamos en una crisis inmensa, llevamos años de parálisis. La gente siente que no se da pie con bola, nada de lo que se dice es real. Entonces un día le dicen a la gente, ya está listo para ser contratado el ferrocarril de Occidente, y al otro día la ANLA, la Agencia Nacional Ambiental, dice que no hay licencia. Nos dicen un día que ya empezó la construcción del metro, y lo que la gente ve es que tumban predios, pero que del metro como tal están sancionando a los chinos porque, fíjese usted, una cosa increíble, 4 años después de firmado el metro todavía sigue la empresa china en estudios. Bueno, es Juan Carlos Flores, exconcejal de Bogotá, historiador, analista político. Gracias por habernos acompañado estos minutos en RCN Radio. Juan Carlos, buen día para usted. Jesús, Yanela, a todos ustedes un muy feliz día. Un abrazo.